Ok, ok, Buenas ok. noches, George. Gracias por estar en el canal. Bienvenido. Ok, buenas noches, John. Agradecido por todo también. No, Bueno, con como mucho te, gusto. Yo sí quisiera como te- preguntarte sobre cómo ha sido la evolución de tu trabajo, por ejemplo. Yo sé que has comenzado desde los 6 años, entonces coméntame un poco sobre el te- proceso hasta tener publicaciones como Soy el Pensante, El Colectivo, Resonancias, Cametza, Magazine, ok. Vomite un Conejito. Cuéntame todo. Bueno, como te dije, comencé a los 7 años leyendo Arturo Lapietra, leyendo La Isla de Robinson y desarrollé la pasión por la escritura. A los 19, 20 empecé a escribir, pero empecé a enviar correos o a las convocatorias ya a los 23, 24 ya. Entonces recién en el 2017, 2018 empezaron a esas revistas a estar interesadas en mi trabajo y a ir a convocatorias, enviar textos, curar el texto, escribir, volver a reescribir y enviar. Todo arrancó con la revista Literaria en Venezuela. Fue la primera que publicó 3 poemas. Luego llegó Soy el Pensante, luego llegó Camelza, luego llegó esta revista de Resonancias. Resonancia es muy importante porque no publicó como tal un poema, sino sino analizó un poema, porque mi poema era sobre lo que pasaba en Venezuela para el 2020, las revueltas, las marchas, toda la situación política social que ha vivido Venezuela en el declive. Y lo que hizo Resonancia fue hacer como un texto descriptivo sobre ese poema. Y solo cito una frase. Y recientemente tengo que agradecer a una revista llamada La Otra Orilla en Medellín, que publicó una serie de textos poéticos. Así que ha sido un camino muy lento para mi, vamos a decir, para mi gusto, pero ha tenido cierta resonancia, como se dice. Pero también, aparte de eso, Resonancias que hizo fue como en el 2018, he visualizado un poco la página esta de la de WordPress, ¿no? La de Ujú. Variopinto, sobre que De habla sobre verdad. poesía, tecnología, cultura, pero hay algo referente también a su revista Poémame, que Ujú. es hasta la actualidad, porque hay en su hoja de vida dice futurista. ¿En qué aspecto eres futurista? Bueno, lo que pasa es que eso ya viene siendo un poco independiente a la labor de escritor. Estoy en varios ciclos de futurismo, lo que son tecnologías de la extensión de la vida humana. Muy futurista en el sentido de que creo en la extensión de la vida humana, creo en la llegada del hombre a Marte, creo que el hombre debe abrazar la tecnología y no debe ser una persona ligada al pasado ni a las ideas del pasado. Tenemos que trabajar en una sociedad más próspera y más libre. En mis textos, en un ensayo, fíjate, ahora que estás viendo eso, yo fui premiado por un ensayo de un concurso llamado Sembrar el Futuro, y era sobre el viaje a Marte. Es un texto como de 20 páginas donde yo exponía cómo la humanidad llegaba a Marte. Y ese texto fue evaluado, cotejado y llegó a tener una mención de honor en ese concurso. Entonces, esa es mi aproximación al futurismo como tal, en estos temas poéticos, en estos temas ensayistas más que todo, no tanto en el acervo poético. Aparte de ser ensayista, yo sé que también has estado involucrado en antologías, porque ahí también menciona que en el 2015 contribuiste para un tema de revista para España, ¿no? Que es Ah, Blackhead. sí, También está una aquí. tercera edición de la revista Forman y por Ah, supuesto ahí también está un octavo como temática de la revista Algoritmo, pero ya algoritmo, es en sí. Venezuela, ¿no? La Algoritmo Furman en en Estados Trujillo. Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo Forma ha en Estados sido Unidos. esos tres países? Bueno, fíjate, voy a empezar con la revista Furman. Fue una convocatoria en el año 2017. Buscaban textos que hablaran de en los países suramericanos en Estados Unidos, de involucración cultural. Y vi un texto más que todo relacionado en la hermandad que había entre Latinoamérica y Norteamérica, pues entre el mundo anglosajón y el mundo hispano. Ese texto pasó por dos revisiones y luego sí dijeron que en la tercera antología de la revista quedó, este, quedó seleccionado.
De hecho, yo tengo una anécdota muy bonita. Es que yo me di cuenta que ese libro estaba en la biblioteca de ese estado. Estamos hablando, creo, si no me equivoco, porque ya van de 6 años, de Ohio, el estado de Ohio, donde está esa antología, está en la biblioteca principal de ese estado. Y bueno, fue esa convocatoria. En el caso del algoritmo, es más reciente, el algoritmo de 2022. Mandé textos más que todo relacionados a la lucha por la libertad en Venezuela, la lucha por la democracia, los valores humanos, y fueron seleccionados 2 textos poéticos y fueron incluidos en la revista Algoritmo. Algoritmo es una revista de carácter estatal en Venezuela, Estado Trujillo, lo que vienen siendo los Andes venezolanos. Y en el plaquet del diván, eso ya es más anterior, eso es 2015, y fueron una antología de microrelatos. De hecho, yo me enteré mucho tiempo después de que salió la publicación. No solo la publicación, man, porque fíjate que aparte de eso, bueno, está el tema de que usted tiene mucha familiaridad en el tema de la poesía en España, por el concurso de moldes, que estoy hablando sobre el tema del séptimo y del noveno, ¿no? Sí. Entre esas dos, de A mí me gusta, 2016 y 2018. de toda mi labor narrativa, esos 2 premios son los que tienen, vamos a decir, son las estrellas para mí. Te explico. La isla fue el relato ganador del 7º concurso del relato Morisquín. Y la isla juega vamos a decir, a una isla interna y externa. Juega con lo que son los viajes de Gulliver y con un poeta y autor anglosajón llamado John Donne, que escribió un relato en el siglo XVII. La isla es un hombre que es británico, que escapa de la civilización y llega a la isla Galápagos, al Ecuador, que son las islas Galápagos que pertenecen a la República del Ecuador. Ahí él medita, cavila su vida anterior y va introduciéndose en la selva. Solo que al final ese relato tiene un plot twist, que es que a él lo capturan los ecuatorianos porque llega un comando ecuatoriano, llega a colonizar lo que es la isla Galápagos. De hecho, el prefacio de ese relato dice que se debe colonizar la isla Galápagos como los alemanes poblaron la colonia de Tobar en Venezuela, que era un terreno baldío. Eran terrenos de Martín Tobar y Tobar, el suegro de Simón Bolívar. Entonces al personaje se le captura y al final él dice que él va a ser prisionero. Él ya no es libre. Ese relato juega a 2 vías. Que él es prisionero en la isla, pero también es prisionero en su vida, porque él renunció a lo que él era antes. Y en cuanto a Marciano, que es el segundo, que es en el noveno, es un relato muy hermoso porque el Marciano es el nombre de un chocolate, de una golosina en Perú, que aquí se conoce como chupi, no recuerdo en Colombia cuál es el nombre. Pero juega mucho con el nombre de Marciano, porque tú crees que es un relato de ciencia ficción, no es un relato social. Es la historia de un venezolano que migra a Perú, que trabaja en lo que puede hacer, en lo que sale, para tratar de sacar a su familia de Venezuela y llevarlas a Perú. Por eso él se para en las calles y vende el marciano y grita con pulmón recio: marciano, marciano, marciano. Quiere vender el comestible para poder pagar los viajes de su familia, su mujer y su hijo. Y todo el tiempo evoca la vida que tuvo en Venezuela, por qué se fue, y la crudeza y la dureza yo no diría una migración, es un éxodo. Migración es distinto a éxodo, migración es planificado. Migración es tú compras tu pasaje, tú miras tu casa. Éxodo es tú agarras tu maleta y vas con lo que tengas a sobrevivir, que ha sido tristemente la realidad de los venezolanos desde el 2017 para acá. Se han salido más de 8 millones de venezolanos por la situación país. Entonces, eso a mí me llena mucho de orgullo esos 2 relatos. Son muy, muy bonitos para mí. Hay otro aspecto importante, yo sé, es que hablando sobre temas de finalistas de concurso y ensayos, como también eres conocedor sobre estos temas, está uno que fue, bueno, controversial. En el 2014, antes de que ocurriera todo este tema de lo de Venezuela, y es Sembrar el Futuro.
Entonces, coméntame un poco cómo ha sido el recibimiento que antes de convertirse en lo que es Venezuela hoy día, siguen con lo demás de sembrar el futuro o ha cambiado muchas cosas. Bueno, Sembrar el Futuro viene siendo un proyecto de escritura y educación desarrollado por el profesor José Luis Cordeiro, que es el discípulo de un excelso venezolano llamado Arturo Urdarpiete, que fue ministro de Educación y es un notable en Venezuela. El doctor Cordeiro llamó al concurso en 10 ocasiones, desarrollar la ciencia en Venezuela, porque él estaba muy, vamos a decir, afligido que el conocimiento científico no fuera prodigado en Venezuela. En Sembrar el Futuro es donde yo te comento que yo gané el concurso fue finalista, disculpa, por el ensayo a Marte, vamos a decir, teorizar o vislumbrar o esbozar cómo sería la colonización a Marte. De hecho, en ese ensayo cito más que todo la carrera tanto privada como pública. En privada tenemos a empresas como SpaceX de Elon Musk, tenemos a Blue Origin de Jeff Bezos y bastantes otras. Y bueno, a nivel público tenemos la NASA, Rusia, ahora los Emiratos Árabes que también tienen un proyecto de colonización a Marte. Eso era antes de todo el éxodo venezolano, pues fue una temática aparte del ensayo y se evaluó o se tomó de otra forma, pero también fue una buena experiencia. Gracias por compartirlo, porque sí, era necesario poder conocer un poco, porque luego de eso ya sí, menciona lo del 2016, es algo súper importante. Otro tema es sobre que fuiste ganador de concursos de Moleskine, ahí en la isla. Bueno, tú sabes que conocemos a alguien de la isla, pero en el 2016. Y también fuiste finalista en el 2018. Y fuiste, obviamente, con lo de el relato marciano. Uh-huh. Cuéntame la experiencia, Tom. Bueno, como te comenté, la isla y Marciano o sea, vienen siendo dos temas distintos. Porque Marciano, cuando viene la parte social, el relato Moleskine, que principalmente era de viajes, para esa edición quiso involucrar un componente social. Y me pareció buscar un relato, una temática relacionada con la situación de Venezuela, porque ya para el 2018 ya se conocían los datos, ya la migración o el éxodo ya era notable. Elegí Perú por eso, porque se veía que en Perú habían 300.000 venezolanos para esa época, ahorita son más, son creo que 2 millones de venezolanos en Perú. Y bueno, como te dije, Marciano viene siendo la historia del hombre que vende la golosina en la calle de Lima, que tiene que sufrir xenofobia, carestía, tiene que sufrir deudas y todo para traer a su familia. O sea, es un relato muy nostálgico y muy, más que todo, anclado en el costumbrismo. El costumbrismo, un relato costumbrista. En cuanto a la isla, sí es más de aventura, de déjà vu, de vivir la vida plena, de escapar. Es un escape. La isla es un escape, ¿por qué? Porque el protagonista es un hombre rico, el hijo de un industrial, el hijo de un hombre acaudalado en Gran Bretaña, que no soporta una vida de reglas, de mantilla, una vida de lujos. Y eso pasó mucho, fíjate, hablando de la isla, con mucha gente de Europa. Muchos hijos de las grandes burguesías, porque no creían en esas ideas y abrazaron las ideas marxistas, maoístas y fueron a luchar en la guerrilla. Un caso muy ejemplar que puedo más que todo vislumbrar o hacer una conexión es con un teórico francés llamado Regis Debris. No sé si te suena, que fue el hombre que peleó con el Che Guevara en Bolivia y fue perdonado y ahora vive en Francia comiendo golosinas, como si no hubiera pasado, pues, gastando una tarjeta de crédito en un hotel. Pues. ¿Sabes? La revolución se terminó, pero bueno, ellos siguieron con su vida. O sea, la isla y el marciano viene siendo una vertiente distinta, un escape para uno y una huida para otro, porque no es lo mismo escapar cuando tienes recursos que huir cuando tienes nada, solo tienes una maleta. Viene siendo ese tipo de, vamos a decir, díptico, si se puede agarrar una palabra. Bueno, vamos a hablar antes de comentar otra faceta tuya, si quiero saber sobre
que tú fuiste segundo finalista del concurso Poesía Palabra de mi voz de España del Ah, 2018. sí, sí, ese también es un buen relato porque mi nombre sale en el periódico El Norte de Castilla. Fue un poema bastante corto, hablaba más que todo del amor ágape, del amor al padre, al padre. Lo escribí en 2 días, más que todo era la historia de un padre y un hijo. Fue enviado y tuve respuesta creo que 3 meses después. De hecho, me dieron un diploma muy bonito y fue una bonita experiencia. Siempre la recuerdo con mucho cariño. Vamos a hablar sobre el tema de lo que es ser, bueno, puede ser un agente de talentos, alguien de prensa, alguien de comunicaciones, así que ser un poeta, ser un escritor y convertirte también en un, puede decirse, relacionista público Sí, se para puede. gente importante del cine. Lo que ¿Cómo pasa es inició que, ese mira, proceso? ¿Qué te ajá, interesó? eso es muy surrealista, por así decir. Digamos que yo con los escritores aquí no he podido hacer nexo, no he podido hacer vínculo por distintas razones. A lo mejor mi apatía, a lo mejor no ir a un taller literario, a lo mejor actuar como un lobo solitario. Entonces, llegó un momento en mi vida que yo estaba buscando algún tipo de apoyo en los escritores de acá. No vamos a decir nombres para no entrar en polémica y no la encontré. Entonces, un día hablé con una actriz, porque yo seguía actrices y yo veo muchos cines de muchos países. Y bueno, ella me propuso que le colaborara. Y ahí fue cuando empecé a colaborar con muchas de ellas. Estamos hablando de actriz de primer orden en España, en Argentina, hay una que es rumana española, una que es americana. Y bueno, más que todo el trabajo, si se puede decir trabajo, porque fluctúa entre trabajo y colaboración, va a depender también de ellas, es enviar un correo porque yo miro, más que todo busco los targets de los programas donde ellas pueden estar y escribo un correo, a veces lo responden, a veces no lo responden, doy una propuesta para el intérprete, tal fecha, ese es tu día, puedes, no puedes, y bueno, ya el host del programa hace lo que quiere. De hecho, una de las entrevistas que pude conseguir, el programa sí te lo puedo decir, es para un programa español muy famoso que se llama Los Lunes Seriéfilos. No sé si lo has escuchado. Es muy conocido. Envié un correo, luego le contactaron a la chama o a la actriz por su lado, pero ella me dijo, mira, te enviaste un correo. Yo dije, sí. Y hubo una entrevista de 1 hora, muy bien llevada entre ambos, entre el host y ella. Y así ha sido. Y bueno, otro tipo de entrevistas que sí he conseguido ha sido en inglés para un host en Ohio, porque ahí es con intérpretes bilingües, y también para una universidad de ciencias de la comunicación en España. El programa se llama No es otro podcast de cine, y por ahí han pasado muchos talentos iberoamericanos. No es otro podcast de cine y me ha gustado mucho porque el roster es iberoamericano y pasa mucha gente de Argentina, de Perú, de Chile, de Colombia, venezolanos muy pocos lamentablemente, porque la situación aquí a nivel de ciencias audiovisuales es exigua. Si quieres, yo he visto, fíjate, en ese talento, que aparte podemos hablar un poco del mundo de las plataformas. Aquí no hay oficina de Netflix, ni Amazon, ni Apple, ni VIX, ni Movistar Plus, nada de eso hay aquí. Simplemente por la situación país. O sea, es un negocio, como tú y yo entendemos, y nadie va a invertir una cantidad de dinero sin tener la seguridad que va a poder rodar. Aparte que este país es muy barato para rodar. Si tú vas con capital y consigues locaciones y consigues el catering, el crew, pudieras rodar una película, una serie, pero es muy difícil estar aquí. De hecho, lo que me di cuenta es que los grandes castings o las grandes cadenas están tanto en México como en Argentina. Y los intérpretes que salen favorecidos, y eso no sé si la industria pudiera o no pudiera tratar de nivelarlo, son los que no están aquí, porque uno se pone a pensar, uno productor,
¿cómo voy a sacar un intérprete de acá? Y acá ya tienen sus problemas del pasaporte, de visado, y tengo otro que me puede cubrir en Colombia, en Argentina. Aparte de la conexión aérea, John. Aquí hay muy poca conexión aérea con el mundo. Esto pareciera lamentablemente un país que entra más en la prehistoria. Tú sabes muy bien que el Dorado, ¿no? El Dorado es el de Bogotá, ¿no? Salen aviones para todas partes del mundo. El de Maiquetía, que es Caracas, saldrá a la cuarta parte de esos aviones. Y con sobreprecio, pues. Yo lo lamento mucho por Venezuela porque yo vi telenovelas, vi series en la época de oro de la telenovela, en la época que no había Netflix, en la época que ese producto se vendía a más de 120 países. Cristal, por ejemplo, una telenovela emblemática, 120 países. Cassandra, 150 países. Era el streaming. Y bueno, lamentablemente la situación ya no es, pues. Aunque como conocedor un poco de la realidad venezolana, sé que se están haciendo cosas, pero claro, con el poco apoyo estatal, porque si no tienes una empresa privada, no vas a igualar el nivel de producción. Yo me quedo loco con el nivel de producción que hay en México, en Colombia y en España. Eso es 10, hasta 30 veces más que en Venezuela. No, más de 50 veces más que en Venezuela. Entonces yo lo único que hago como admirador del mundo del audiovisual es que espero yo que pronto Venezuela pueda tratar de emparejar su situación en cuanto a la industria del entretenimiento y la creación de series. Porque el lenguaje de las series es muy bonito y el lenguaje de la fanática, de los fandom, es como un mundo aparte de las series, te da como si se triunfa, ¿no? Te da como un universo donde el espectador fluye, narra, se queda con la historia. Y eso es bonito, me gustaría que fuera por Venezuela una historia así. Bueno, George, dos últimas preguntas y es, primero, ¿qué temas tienes pensado para próximos proyectos sobre libros? ¿O tiene pensado algo referente al cine, lanzarse también como cineasta o como guionista? ¿Y cómo define su trabajo en una palabra? Bueno, tengo un poemario listo, estoy buscando editorial como muchos escritores, buscando editorial. Bueno, hay dos editoriales que lo rechazaron, pero tengo que admitir que vieron el texto. Digo, no está en nuestra línea de publicación, pero bueno, te propiciamos te invitamos a seguir escribiendo. Tengo que buscar, me gustaría entrar, bueno, esto ya no es con tanto, aparte del poemario, entrar en el mundo del podcast, escribir ficción sonora. Cada vez me llama más la atención, estoy con algunos proyectos con ChatGPT y con algunos contactos con las actrices que conozco. Tengo un borrador, es una historia de horror. Lo que pasa es que lo escribí en la marcha, después con ChatGPT lo terminé de escribir y siento que le falta algo. Yo se lo voy a proponer a una de las actrices con la que tengo contacto, pero y aparte sí, me interesa el mundo del cine y ¿por qué no? Producir. Pero sería aprender paso a paso un poco más de ese gran mundo audiovisual que debe ser como un plus, ¿no? Tienes que tener el elenco adecuado, el presupuesto adecuado, las locaciones adecuadas. Escuché a un actor que dijo que cuando se produce una escena en el cine o en la televisión es un milagro, porque tiene que estar concatenado muchas cosas, aparte del intérprete adecuado, la locación adecuada, el foco adecuado, primera unidad, segunda unidad, el storyboard, todo tiene que estar en su sitio, en su, en su temático, en su eje temático. Eso es, y mi trabajo, bueno, eso es difícil definirlo. Yo lo diría que viene siendo sentimental, porque mucha de mi producción poética es de sentimientos. Y a lo mejor por eso no tiene cabida, porque ya hay otros temas que uno debe abordar. Entonces, pero yo te lo diría a esta fecha, sentimental sería mi quehacer poético, si se puede decir una palabra. Sí, ese sería un buen término. Jules, este es tu espacio para que digas tus redes sociales. Un saludo para Colombia, Latinoamérica, parte del mundo Bueno, y todas las redes sociales. La cámara es tuya. Bueno, agradecido primero, John, por tu oportunidad en esta entrevista. Bueno, tengo Instagram, GeorgeBarona77, X, @BaraonaGeorge, y bueno, mi correo georgebarona77 @gmail.com. Paso entonces a agradecer a las intérpretes que
que he tenido la ocasión de propiciar o ayudar en su carrera. Voy a nombrar algunos nombres: Alina Anastase, Aida Balman, María Eugenia Rigón, Ximena del Solar, Alexandra Proporova. A todas les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo, esperando que las carreras de ellas brillen. Y bueno, aquí, escribiendo, porque al final un escritor escribe hasta su último día, o cree escribir, porque también está el síndrome del impostor, que no sabemos si lo que escribimos es publicable, también puede ser. Pero bueno, yo espero romper la brecha y llegar al mundo, llegar al mercado editorial pronto, esperemos. Dale, dale, John, agradecido por todo. No, no, muchas gracias a usted y bueno, George, muchas gracias y bueno, estamos en contacto, hombre. Ok, dale. Feliz noche, John. Feliz noche, chao, chao. Dale, chao.